Buenos días, muy buenos días. Te hablo desde la ciudad de Barranquilla. Esta es tu página, Mi Andar Diario con el Señor. Hoy es 23 de septiembre del año 2018. El tema a tratar en esta devocional en esta mañana es Somos más que vencedores. El libro que vamos a tomar es la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28, y dice la palabra: bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Padre y Dios, háblanos, Señor, Padre bendito, a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias, Rey mío, Señor mío y Dios mío. Mira, Padre, llévate al hombre fuerte y úngenos con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces dice la palabra que sabemos que a los que aman a Dios, ¿tú amas a Dios? Entonces, si tú amas a Dios, recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 28, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito que hemos sido llamados. Si tú has sido llamado por Dios, si tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, todas las cosas que te sucedan en tu vida es para bien. Aunque todas las cosas nosotros creamos que no son para bien, porque decimos es que yo soy de malas o algo por el estilo, no. Todo nos ayuda para bien. Observa bien tu vida para que veas que mientras que Jesucristo esté al lado tuyo, mientras que tú hayas aceptado que tenemos un Dios poderoso que nos mandó al Espíritu Santo, hoy podemos decir que todas las cosas nos ayudan a bien. Así que cualquier problema, angustia, cualquier circunstancia por la que estés atravesando hoy, tenga la seguridad que ha sido un propósito de Dios para nuestra vida. El libro de Romanos, el propósito de este libro es presentar, a llevarle a los romanos un mensaje para decirles que ya Pablo estaba próximo para llegar, y el libro fue escrito por Pablo. El destinatario fue para los cristianos en Roma y creyentes en cualquier lugar del mundo. Este libro fue escrito en el año 57 después de Cristo, desde Corintio, cuando Pablo se preparaba para visitar a Jerusalén. El marco histórico de este libro, al parecer, Pablo finalizó su trabajo en el este y planeaba visitar a Roma en su viaje a España después que entregara la primera ofrenda a los cristianos necesitados en Jerusalén. La mayoría de los que conforman la iglesia romana eran judíos, pero también incluía un gran número de gentiles. Este libro tiene 16 capítulos. Cada capítulo es importante deleitárselo. Yo este libro me lo leo en una hora, pero podemos dedicarle un poquito más de tiempo para estudiarlo, que es muy sabroso. Este libro es muy sabroso, muy delicioso. El versículo clave está en el capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Personas claves: Pablo y Febe. Lugar clave: los romanos. Entonces, el capítulo 8 de los romanos es muy delicioso, muy bueno, muy importante que lo estudiemos versículo a versículo. En el versículo 28 hay una promesa que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les suceden a bien. Pablo nos plantea en esta mañana 5 preguntas para tener libertad en Cristo y descubrir el amor infinito de Dios en nuestras vidas. La primera pregunta la encontramos en el versículo 31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No sé qué problemas estés pasando, no sé qué dificultades te encuentres, pero tenga la seguridad que si Dios está contigo, tenemos la garantía y la seguridad de la presencia de Dios en nuestra vida, quien va a inclinar todas las balanzas a nuestro favor. No importa lo que tengamos que enfrentar hoy. Recuerda, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Estamos protegidos. Recuerda
que los israelitas, los hijos de Dios, estaban cautivos como esclavos en Egipto, y el Señor envió un libertador, que era Moisés, quien los llevó por el desierto, y el Señor de noche hacía una columna de fuego para guiarlos, y en el día una columna de nubes. Cuando enfrentaron un problema grande, Dios les abrió el mar Rojo en dos y los atravesó por el mar, rescatando sus vidas, y a través de 40 años los alimentó y les dio provisiones. Así es Dios con nosotros. Si tú te pones a analizar tu vida desde que tú naciste, que salimos del vientre de nuestras madres, hubo alguien que nos dio tetero, alguien que nos vistió, alguien que nos enseñó a hablar, a caminar, y así a lo largo de nuestras vidas no nos ha faltado nada, ¿cierto? Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra, ¿quién nos da todas las cosas? El versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, Dios por amor nos dio a su único Hijo, Jesucristo de Nazaret, quien aceptó el reto y vino y murió en la cruz, y él sabía que iba a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque el pecado se tenía que volcar sobre la vida de Jesucristo, quien al morir en la cruz, con su preciosa sangre de cordero inmolado, nos limpió de todo pecado, de toda maldad. Por eso, el Señor hoy nos invita para que nos apartemos de todo lo que es malo, todo lo que es pecado y todo lo que no le agrada a Dios. Entonces, Él nos da todas las cosas, y a tal punto que por amor, como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a acabar el mundo, sino a salvar el mundo. Entonces, amados, tú fuiste la ovejita perdida y el Señor te rescató. Hoy debemos cuidar esa salvación tan grande que Dios nos dio. Y entonces, el versículo 1 del capítulo 24 de los Salmos dice que de Dios es todo. Los cielos, los mares, todo, porque Él todo lo hizo. Amén. La segunda pregunta que nos plantea en esta mañana está en el versículo 32 y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, la segunda pregunta, ¿quién nos da todas las cosas? Es la primera, ¿quién contra ti? La segunda, ¿quién nos da todas las cosas? Entonces Dios es el que nos provee diariamente de todo. La tercera pregunta que nos plantea el Señor en esta mañana a través del apóstol Pablo es, ¿quién nos acusa? ¿Quién nos acusa? Y lo vemos en el versículo 33 que dice, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, el enemigo en Juan 10:10 dice que Satanás vino a hurtar, a matar y a acabar, y Dios vino a dar y dar vida en abundancia. Entonces, Dios es la única persona, Él es el juez. Dios es el juez, es el único que puede juzgar, es el único que puede condenar. Pero muchos de nosotros andamos señalando al hermano, al amigo, al vecino con un dedo, pero hay tres que nos están señalando a nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No debemos juzgar a nadie para que nosotros no seamos juzgados. Amén. Entonces, la primera pregunta es ¿quién contra ti? La segunda, ¿quién nos da todas las cosas? La tercera, ¿quién nos acusa? Ahora la cuarta, ¿quién nos condenará? Entonces, ¿quién nos condenará? Entonces, Dios nos justifica. Entonces, ¿quién es el que condenará? ¿Sí? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Jesucristo murió por ti y por mí, está a la diestra de nuestro Padre Celestial, y cuando alguien te acuse o el enemigo vaya y le diga como que anda como león rugiente y diga algo de ti, ahí está Jesucristo, que es el que nos ayuda y entonces nos fortalece. Entonces, las cuatro preguntas que nos hemos hecho hasta ahora: ¿quién contra ti? ¿Quién nos da todas las cosas? ¿Quién
nos acusa, ¿quién nos condenará? Ahora la quinta pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios en el versículo 35 del capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Romanos, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? No. ¿O persecución o hambre o desnudez? Tampoco. ¿Peligros o espada? Tampoco. Entonces, del amor de Dios nada, ninguna clase de problema, ninguna clase de situación difícil que estemos pasando, nada nos podrá separar del amor. Sigue diciendo la palabra del Señor, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Entonces, Jesucristo cuando vino, vio a todo el rebaño y decía, este rebaño es como ovejas sin pastor. Antes que, dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, óigame bien, esto es una promesa, una seguridad, por lo cual yo estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, porque Jesucristo venció a la muerte, ni la vida, las cosas que hay en la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Cristo, nos podrá separar del amor de Dios, nos podrá separar del amor del Espíritu Santo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que somos más que vencedores porque el Señor está con nosotros, Él es quien está con nosotros, nos da todas las cosas, Él es quien nos acusa, Él es quien nos condena, Él es quien nos cuida y nos protege. Así que, amados, las cosas que nos separan del amor de Dios es el alcohol, son las borracheras, las violencias, las drogas, las infidelidades, las mentiras, los engaños, la idolatría, la incredulidad, la intolerancia, los odios, los resentimientos, las peleas diarias, el ser intolerantes. Todas estas cosas nos separan del amor de Dios. Pero ¿qué cosas nos mantienen al lado del amor de Dios? Es ser amorosos, serviciales, cariñosos, ser personas dedicadas a la oración y leer la palabra de Dios todos los días. Te motivo para que leas la palabra de Dios todos los días. Estas 5 preguntas con sus respuestas y estas promesas de Dios nos ayudarán día a día a disfrutar de la vida más y más para ser felices. El Señor quiere que nosotros seamos felices y tener la seguridad de que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra ti? Entonces, en todas estas cosas somos más que vencedores. Te deseo un feliz día. Recuerda que hablaste con el doctor Jaime Anacona Cuellar, abogado. Visita mi página, Mi Andar Diario con el Señor. Lo puedes encontrar por la web. Y en Facebook me puedes buscar como Jaime Anacona Cuellar, que le estamos sirviendo al Señor. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga, que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. Amén y amén.